Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Los juegos de azar constituyen una industria multibillonaria en el mundo entero. Solamente en los Estados Unidos mueven más de 500.000 millones de dólares al año. Estamos frente a una epidemia que está causando grandes y graves daños a muchas personas porque estos juegos no son inofensivos. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Es el tema que estaremos tratando en su programa de Entendiendo los Tiempos y tenemos con nosotros a Tony Flaquer. Tony, ¿cómo te encuentras? Muy bien, hermano, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en este muy prestigioso programa de una audiencia tan amplia como vemos que tiene. Qué buena introducción hizo Tony, tú ves. Siempre nosotros somos muy honrados cuando Tony está acá con nosotros. Gracias. El placer es nuestro, Tony, realmente. Gracias. Tony, ¿qué son los juegos de azar? Mira, hace 3.500 años se encontraron registros arqueológicos de los juegos de azar. Esa palabra azar viene de una... Pero tú dices que se encontraron bingo y baraja y cosas de esas hace 3.500 años. No. Registros arqueológicos de que daban cuenta de que ya se... Exacto, que se usaban... no me meta para allá. Que se usaban juegos de azar, de que era una práctica ya en la humanidad. Y es interesante ver que esa palabra, azar, la trajeron los cruzados cuando fueron al Medio Oriente, a las cruzadas, que viene de una palabra árabe, que es al-azar, que significa dado, porque es fundamentalmente es lo que es un juego de azar, jugar contra las probabilidades. No fue trabajado. Exactamente. ¿Y qué es un juego de azar? Sencillamente describe cualquier juego que se practica por dinero y en donde se juega contra las probabilidades normalmente invencibles de algún sistema de probabilidades. Tú estabas mencionando algunas cifras que sería quizás bueno que las repitieras. Aquí, la cifra de la loto. Exactamente. Las estadísticas lo que dicen. La loto en los Estados Unidos tiene, hay que acertar 6 números, me parece, para uno llevarse el premio mayor o algo así. Y las probabilidades de ganarse el primer premio es una de 292.2 millones. Es tan difícil como tú tirar una moneda al aire y decir, bueno, yo quiero que salga cara o cruz y que salga continuamente durante 28 veces la moneda, cara o cruz, sin fallar. Es más fácil que te caiga un rayo, la probabilidad que tú ganarte la loto si juegas con un billete es una probabilidad de 8.7 millones. Es más fácil ser presidente de los Estados Unidos que sacarse la loto. 1 en 148 millones. Ser una estrella de cine es más fácil, eso está claro, porque es 1 entre 2.6 millones. Y es más fácil morir electrocutado, morir en un accidente de aviación, morirte en un elevador, que ganarse la loto. O sea que la definición que dimos, que donde un juego de azar se juega contra posibilidades normalmente invencibles de un sistema de probabilidades, es verdad. En otras palabras, no sueñes con que vas a ganar. Por eso los premios de la loto son tan acumulativos y llegan a tantos millones, a 1.500 millones de dólares, a 900 millones. ¿Por qué? Porque son cientos de miles, millones de personas que juegan, ¿verdad?, en la loto. Y esos premios se van acumulando. ¿Y por qué las personas juegan? ¿Por qué las personas invierten su dinero en eso, sabiendo que es un sistema de probabilidades tan difícil de lograr el triunfo en un sistema de probabilidades así? Normalmente está inspirado por 2 cosas. Es la codicia, el deseo de tener dinero, y segundo, por la publicidad que se genera alrededor de esa industria, una publicidad extraordinaria. Es una de las cosas ahora un comercial que escuchaba yo de niño sobre la lotería en los Estados Unidos, en Nueva York específicamente, decían, hey, tú nunca sabes. You never know.
A lo mejor, sí, a lo mejor ganas. Exactamente. Es una manera de apelar a esa codicia que tú estás hablando. Y si tú tienes eso las 24 horas al día, como vemos que está sucediendo aquí en la República Dominicana específicamente, que es el país donde este programa se está transmitiendo. Aquí hay más hospitales mira, aquí hay lugares de donde jugar lotería. Aquí hay no. 6.000 escuelas en República Dominicana, 6.000 planteles escolares, es decir, hay una escuela por cada 1.500 dominicanos. Y hay 120.000 bancas de apuestas entre legales e ilegales. Repíteme esa cifra. Aquí hay 6.000 escuelas. 6.000 escuelas. Es decir, una escuela por cada 1.500 dominicanos. Tony, si tú dices una escuela por cada 1.500 dominicanos, tú estás calculando que 10 hay como millones, 9 millones 10 millones de dominicanos, dividido entre 6.000. ¿Ok? Sin embargo, bancas legales, bancas de apuestas legales, hay alrededor de 35.000 registradas. Casinos, como quiera le lleva casinos, hay alrededor de 72 casinos. El 60% de los casinos están en la provincia de la Altagracia. En la zona turística. En la zona turística. Y el resto están aquí en la ciudad, prácticamente en la ciudad de Santo Domingo. Entre esas dos está la mayoría. Y máquinas tragamonedas que ya están instaladas aún en los colmados de República Dominicana, es decir, en las tiendas de abarrotes en República Dominicana. Porque o sea, que no hay que ir a Las Vegas a jugar. No hay que ir a Las Vegas a jugar. Entonces, estamos hablando de 120.000 bancas de apuestas. De hecho, esta cifra que yo estoy dando, ¿alguien está exagerando? No. Esta cifra, el presidente de la Federación Nacional de Bancas de Apuestas, FENABANCA, daba cuenta de que había más de 100.000 bancas de apuestas. Y esa cifra se ha manejado el número de 120.000 bancas de apuestas. Y entre legales e ilegales, por supuesto. Es decir, que habría algunas 90.000, 85.000 bancas de apuestas ilegales en la República Dominicana. Ahora, eso está generando, ¿verdad?, una industria tremenda de acumulación de capital. Aquí, por ejemplo, en la revista El Dinero, en el año 2017, se hizo un estudio que daba cuenta, o sea, usaba cifras del 2014, por supuesto, debo aclarar, pero en esas cifras del 2014 decía que las 30.000 bancas de apuestas que había en el 2014 aproximadamente estaban... oficiales, ya son 30.000 oficiales. En el 2014 habían 30.000 bancas de apuestas. Se han duplicado según los números que tú das. Bueno, el 50% de las bancas de apuestas nuevas se ha establecido que ha ocurrido en los últimos años. Wow. O sea que hay un incremento cuántico, un incremento geométrico, malthusiano de esta cuestión. Lo que quería significar es básicamente que esas 30.000 bancas de apuestas del 2014 estaban generando juegos por alrededor de unos 87 millones de pesos diarios. ¿Okay? Ahora, si nosotros hacemos una extrapolación, es decir, tomamos la cantidad de dinero que se jugaba por banca, que son como 2.900 pesos por cada banca, y lo multiplicamos por las 90.000 o 85.000 bancas que son ilegales o que no están registradas, estaríamos contemplando una cifra de alrededor de 125 billones de pesos al año, lo que representa el 4% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Eso significa que solamente en bancas de apuestas se están jugando alrededor de 350 millones de pesos por día, 15 millones de pesos por hora, eso sin contar los casinos y sin contar las máquinas tragamonedas. Si sumamos eso, el juego diario aquí está en aproximadamente 400 millones de pesos al día. Ahora, cuando tú dices que eso es un 4% del PBI, ¿qué significa eso, Tony? Bueno, que el Producto Interno Bruto, como ustedes bien saben, es la sumatoria, ¿verdad?, de todos los bienes y servicios que esta economía genera, toda la riqueza que la economía genera. Sin embargo, el 4% de esa riqueza que es generada se está yendo a la industria del juego. En otras palabras, nosotros, en vez de tener una economía que tenga un círculo virtuoso, como dicen los economistas, una economía de un círculo virtuoso es donde tú trabajas, tú ahorras, ese ahorro es invertido para creación de nuevas riquezas en industrias, en comercios, y luego pues eso crea más riqueza, es un círculo virtuoso. El círculo vicioso es cuando tú no ahorras y gastas aún lo que tienes de tu propio sustento. ¿Qué es lo que pasa? Porque ¿qué resulta? Que la mayoría de las personas que juegan en República Dominicana, y eso es un estándar en la mayoría de los países, son los
quintiles o los sectores de ingresos más bajos en un país. Las personas más pobres son los que más juegan. Mientras más pobres, más juegan. Eso está hecho por estadísticas. Por ejemplo, en los Estados Unidos no solamente los más pobres, sino que en las personas de color inclusive, o las personas que no tienen educación también, que no han llegado a la universidad, la propensión al juego es mayor. Mientras más bajo el nivel social o económico, mayor es la propensión al juego. Por eso se dice que esto es un impuesto al pobre, es un impuesto a la esperanza. Alguien dijo, muy bien puesto, es un impuesto a la esperanza, porque hay gente que quiere enriquecerse de la noche a la mañana. Y ahí vamos al tema que más tarde trataremos, porque me gustaría terminar de dar algunas estadísticas con respecto al tema de los juegos en República Dominicana. Cuando se dice que es un impuesto al pobre, ¿ese dinero de ese impuesto no va al gobierno? No va al gobierno. Porque resulta, Eduardo, que es interesante, y esto está registrado estadísticamente, el impuesto en el 2014 que estaba generando a la economía dominicana los juegos de azar, la contribución a la renta, vamos a decir, eran unos 1.600, entre 1.200 y 1.600 millones de pesos, solamente de bancas de apuesta. Anuales. Porque 1.600 millones de pesos anuales, Tony. Anuales, sí. Porque ¿Y produce cuánto tú habías dicho? 125.000 millones de pesos. Es decir, está pagando menos del 2% de impuestos. Menos del 2%. Menos del 2% de impuestos. Sin contar los casinos. Exacto. Ahora, los casinos y toda esa industria de tragamonedas y eso generan unos 2.000 millones adicionales. Es decir, que lo que paga la industria del juego completa, incluyendo tragamonedas y casinos, serían unos 3.600 millones de dólares. Sin embargo, esto está pagando solamente 1.600 millones. Ahora, donde el casi 70% de la industria es ilegal, hay una evasión fiscal extraordinaria, porque se supone que cada casa de juegos de esa tiene que estar pagando un impuesto único de 35.000 pesos por banca al año. ¿Ok? Segundo, debe pagar un 1% de lo que se juegue en esa banca legal al año. Y tercero, debería estar pagando la licencia de la institución que tiene esas bancas, unos 200.000 pesos por institución al año. Pero el gobierno tiene muchos controles en muchas otras áreas. Es que en esa área no tiene ese tipo de controles. Fíjate, déjame darte el dato. Lo que significa, yo he estimado la evasión, no voy a hacer ahora las ecuaciones porque este no es el momento, pero la evasión fiscal aquí, en ese sector de la economía, puede andar entre 10 y 20 billones de pesos al año. Y eso es siendo muy conservador. Tony, de 10.000 a 20.000 millones. Sí, al año. Y eso es siendo muy conservador, porque solamente si contamos el impuesto de 35.000 pesos por banca, estaríamos hablando de una evasión que excede los 3.000 millones de pesos, los 4.000 y pico de millones de pesos solamente. Pero esos números son privados, solamente tú lo puedes conseguir. No. Eso también el Estado tiene acceso a esos números. Fíjate, obviamente, yo no sé si el Estado tiene esos números, los ha computado, pero es muy sencillo porque es una matemática muy simple. Ahí están las bancas de apuestas. No, pero yo te estoy preguntando sencillamente para ver cuál es el problema aquí. El problema es que no hay realmente, vamos a decir, no se está haciendo una captación adecuada de esos recursos. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, en República Dominicana, donde un galón de diésel o un galón de gasolina paga el 100% de impuesto y son instrumentos para crear riquezas, el petróleo, por qué, por ejemplo, la cerveza y el tabaco pagan un 70% de impuestos y por qué la industria del juego solamente está pagando quizás alrededor de un 2% o un 3% de impuesto al año de la riqueza que realmente está generando entre bancas legales e ilegales? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Tú haces. ¿Por qué? Entonces es una pregunta retórica. Obviamente, una de las razones que yo creo que esto está sucediendo es por el maridaje que existe entre la industria del juego y la clase política en República Dominicana. Porque no hay ningún interés en ordenar, en fiscalizar, en darle seguimiento a esto, cuando es un sector que es muy fácilmente fiscalizable porque está visible.
está ahí en los colmados, está en las aceras. De hecho, a veces hay 4 bancas de apuestas en una cuadra. Sería fácilmente tú llegar y poner inspectores y hacer un levantamiento de las bancas de apuestas y chequear quién es legal y quién es legal. Pero hay una complicidad de un sistema político, institucional, que favorece este tipo de negocios. ¿Por qué? Porque tú sabes que muchas de las campañas políticas son financiadas por este dinero. Y también, no todos, porque debo aclarar, hay bancas legales que están cumpliendo con sus obligaciones fiscales y que no se pueden meter en el mismo saco. Debemos hacer esa advertencia. No estamos diciendo que todos están en eso. Pero también haciendo la aclaración de que no todo lo que es legal es bueno. No todo lo que es legal es conveniente. No todo lo que es legal es moral. Por ejemplo, la industria de la prostitución es legal en la mayoría de los países. Y sin embargo nos preguntamos, ¿conviene la industria de la prostitución? Evidentemente que no. Entonces, en esta industria, lamentablemente, ¿entiendes? Hay, como te dije, se presta muchas cosas, incluyendo el lavado de dinero, lavado de capitales. Y lo que yo estoy diciendo no son teorías. Recientemente aquí se atrapó al señor Joel Palmar, que era dueño de una serie de bancas de casinos, se llamaba el Malecon Palace. Tenían casinos aquí y creo que en el interior, en la provincia de la Altagracia. Sencillamente este señor era un narcotraficante que tenía esos casinos como frente para él lavar el dinero y cosas. ¿Qué ha pasado también? Bueno, en nuestro sistema político ahora mismo, lamentablemente, hay muchas personas de este sector que no necesariamente son delincuentes, son personas que tienen sus negocios legales, ¿verdad? Pero que son representantes y son legisladores en el Congreso de la República Dominicana. Entonces uno se pregunta, ¿cómo nosotros vamos a obtener unas legislaciones que sean favorables al Estado dominicano, al pueblo dominicano, y a la decencia, cuando hay quizás cerca de 10 legisladores entre diputados y senadores que son los que hacen las leyes metidos dentro del Congreso, haciendo legislaciones para favorecer a esa industria en detrimento de la sociedad dominicana? Están pagando un 2% de impuestos. Por eso yo digo que la evasión de ellos es tremenda, porque no hemos tomado en consideración tampoco el hecho de qué pasa con esos 90,000 millones o 125,000 millones que no se le está poniendo más que un 1% de impuestos sobre la cantidad que se juega y 35,000 pesos por banca. ¿Dónde está el impuesto sobre la renta allí? Esa es una pregunta que debemos plantear aquí y continuar en nuestro próximo segmento. Okay. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Tony, tú decías en el segmento anterior que es una industria que, aunque tributa, no tributa en su plenitud de todo lo que percibe de dinero, y eso es un problema para el fisco y un problema para la sociedad. ¿Qué otro peligro hay? ¿Qué otro costo hay para la sociedad con esos juegos de azar? Hay consecuencias sociales muy graves. Por ejemplo, esto afecta no solo las economías de estas personas, o sea, los pone en una situación de déficit. De las personas que juegan. De las personas que juegan, los pone en una situación de pobreza. Por ejemplo, yo tenía un servicio en mi casa que 2 veces al día llamaba al colmado para jugar números. 2 veces al día. 2 veces al día llamaba al colmado para jugar. Y eso es normal aquí. Eso es normal. Lo que se gana esa persona en un día prácticamente está jugando o todo o una gran parte de lo que se está ganando. Eso incrementa la pobreza. Pero no solamente eso. Alrededor de esa industria, ¿verdad?, está también otros factores que se derivan de eso. Porque con la pobreza, con la crisis, viene también la crisis en el hogar. La disolución de matrimonios, bueno, ustedes mejor que yo saben que una de las razones más importantes de separación de parejas vienen por los problemas financieros en el hogar. Eso crea una tensión tremenda en el hogar. Pero aparte de eso también vienen otros problemas, y es la falta de concentración de la persona en su trabajo, porque está todo el día pensando en jugar el número y en cómo va a jugar y en qué va a hacer. O sea, esa persona deja de ser una persona productiva, deja de ser una persona concentrada, porque es una muy... Como tú muy bien has dicho, es una enfermedad. Esto ha sido clasificado como una enfermedad, se llama la ludopatía, la enfermedad del juego. O sea, una enfermedad que necesita ser vista como una enfermedad.
Y eso es tratado Tony, en eso otros debemos países. verlo como un pecado, una persona que es esclavo de su pecado. Claro, Porque en el momento que tú le dices a una persona, eso es una enfermedad, Sí. le estás diciendo, tú no tienes solución, lo tuyo hay que darte medicamentos. Sí. Pero si eso es el fruto de su codicia y esa persona está jugando porque quiere tener más dinero o salir de los problemas jugando al azar, como, ¿verdad? Son estos juegos, como su nombre lo dice. Tenemos que ver que esa persona debe mortificar y trabajar con esa codicia y con esa avaricia y, como veremos más adelante, apropiarse de los medios que Dios le ha dado para producir dinero, de manera que no dependa de eso. Pero ciertamente hay una euforia química que produce esta adicción, así como ocurre con las drogas. Hay algo que se procura, ¿no?, con esta experiencia del juego. Definitivamente. Y la persona queda atrapada. Viéndolo a nivel personal es destructivo, pero también vemos el impacto en las familias. Tú hablabas de los problemas por la finanza, pero de allí se deriva todo un montón de cosas. Afecta aún a los hijos, no solo por el ejemplo que se les da, sino también por la ausencia de esos padres que juegan toda la noche o cosas de esa naturaleza, pero aún más allá el impacto ya general, social que esto produce en un tipo de vida donde tiene a Dios a las espaldas y no de frente. Y por eso conlleva toda una serie de males que dañan y perjudican a la sociedad. De una manera práctica, déjame ponerle ejemplos que uno ha visto en el trabajo pastoral, de padres de familia adictos al juego, esclavizados en ese deseo de tener más o de salir de ciertos problemas económicos en vez de trabajar más o de otra manera, recurriendo al juego, como tú dices, la esperanza del pobre. A veces jugándolo de otro. Sí, ¿no? Y tomando dinero prestado para jugar, empeñando en seres de su casa, hipotecando su vehículo, hipotecando su casa para jugar. Y al final ha sido un desastre porque lo han perdido todo. Y de repente, la esposa, los hijos, ven que ya el vehículo que antes tenían, el automóvil, ya no está ahí, se ha perdido en el juego, o que vienen a ejecutar una hipoteca de la casa porque el dinero se ha utilizado para jugar. Pero tú sabes que la historia no llegó a oídos de la esposa o del resto de la familia diciendo que fue que se lo quitaron personas que se estaban cobrando un dinero que él debía. Normalmente la historia se cuenta de otra forma. O sea, que conlleva un mundo de mentira y falsedad. Sí. También. No, y esa esclavitud, esa adicción al juego, esa ludopatía, como bien la califican, es igual que cuando las personas consumen drogas, consumen alcohol. Eso te crea una euforia y hay una secreción de sustancias químicas como la dopamina en el cerebro, que te dan una sensación de placer y esas personas van jugando y arriesgando cada vez más mayores sumas de dinero. Tú ves en las películas personas que están jugando póker o ruleta y están ganando. Y en vez de retirarse con el dinero que han ganado, ¿qué hacen, Salvador? No, es que pues eso, ahora que voy a ganar más con eso. Terminan perdiéndolo todo. Terminan perdiéndolo todo. Hay un psiquiatra que se llama Hans Breiter que hizo un comentario que me pareció interesante. Dice, cuando los sujetos reciben un premio monetario, en su cerebro se activan zonas muy similares a la de los adictos a la cocaína cuando reciben una dosis. Es decir, esa persona es afectada psicológicamente, psíquicamente es afectada por esta ludopatía, esta necesidad de jugar. Y esa persona es transformada, inclusive las personas entran en un trance, a veces se dan sudoraciones excesivas, aumento en la frecuencia cardíaca, sensación de mareos y náuseas, todo ese tipo de cosas. Pero la industria del juego también crea criminalidad alrededor de ella, porque muchas personas asaltan y cometen crímenes para poder jugar. También incita al alcoholismo, porque cuando las personas están en ese ambiente de juego normalmente están bebiendo, o todo ese tipo de cosas, incluyendo el tema de los casinos, por ejemplo, donde se genera alrededor de los casinos, tú ves siempre un cinturón de prostitución alrededor de los casinos, donde están esas mujeres, todas esas prostitutas, y eso aún es estudiado. O sea, muchos de esos casinos en Las Vegas ponen a disposición todo eso para que el individuo se olvide del mundo real
y entre en un mundo virtual de placer, donde él le va a seguir... se ponen a su alcance fácilmente bebidas, claro. Comida, mujeres y cosas así. Claro. Es más, en Las Vegas ahora es interesante, porque el nuevo concepto de Las Vegas es un plan familiar. Es decir, anteriormente las personas iban a Las Vegas a jugar a los casinos, punto y aparte. Ahora es un plan de familia, donde los niños tienen parques de diversiones, los padres van y depositan a sus niños en los parques de diversiones o los llevan allí, ¿verdad? Los niños son cuidados en guardería, lo que sea, para que los padres puedan jugar. Ahora, ¿qué tú crees que va a pasar con un niño que crece en un ambiente familiar donde la diversión, las vacaciones, están alrededor de casinos de juego? Ese individuo va a ser un candidato a seguir la tradición familiar y a también continuar siendo una víctima del juego. Tony, tú que eres economista, ¿no? Y sabes del asunto de la oferta y la demanda. Los narcotraficantes no son los únicos culpables de que la droga se use, sino los usuarios de la misma. Claro. En este mundo de los juegos, los que son dueños de esta banca de apuestas no son los únicos culpables. O sea, ¿cuál es el nivel de responsabilidad de los jugadores? ¿Y cómo podemos hablar a ellos? ¿Qué impacto tiene tú que eres empresario? O sea, un empleado que tenga ese tipo de cosas, de problemas, ¿qué daño te podría causar a ti o a cualquier empleador? O sea, ¿cuál es el impacto social en ese sentido? Bueno, el impacto social, esa persona no va a funcionar en altos niveles de eficiencia. Como te dije, va a perder la concentración, porque su concentración está en el juego del día, básicamente. O sea, es una persona que también va a afectar a la empresa porque va a vivir en una situación de estrés, porque no tiene dinero. Va a afectar a la empresa porque no va a rendir. Su eficiencia, su disponibilidad va a reducirse considerablemente. Y te va a hacer una carga económica. Ese es el tipo de empleado que vaya a pedirte 3 veces que le haga un préstamo y a reengancharse en préstamos. Pero yo creo que definitivamente, como decíamos, ¿verdad? El juego es un fruto de la codicia, del pecado en el hombre. Me alegro que Eduardo haya hecho la corrección, porque cuando yo usé el término enfermedad o ludopatía, estaba usando un término psiquiátrico, porque como el mundo lo califica de esa manera. Y ciertamente es una enfermedad, pero es una enfermedad fruto del pecado. Una enfermedad del alma. Del alma, un fruto del pecado que es el afán, el deseo de riquezas, ¿verdad? La codicia, ese deseo desmedido de cosas materiales, o el descontento con lo que Dios nos ha dado. Y yo añadiría, y la desconfianza en Dios. Amén. Porque no confiamos en que Dios nos va a cuidar, nos va a proveer, nos va a sustentar. Y es ir en contra del plan de Dios, porque recuérdate que uno de los primeros mandatos que ocurre en el huerto del Edén, Dios dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ganarás porque tú tienes que trabajar para hacerlo. Y el sudor de tu frente porque no va a ser algo fácil, va a implicar un trabajo, va a implicar un esfuerzo. Esto es, en un sentido, la ilusión de que ese mandato de Dios en alguna forma puede ser roto, puede ser deshecho, y que tú puedes pasar rápidamente a riquezas fáciles, sin un trabajo, sin un esfuerzo. Pero tú sabes que eso es lo que esta sociedad te vende, porque tú tienes un bombardeo de que las personas, la publicidad, las diferentes empresas le dicen, tú debes tener esto para estar realizado, tú debes tener aquello para ser una mujer de éxito, y te brindan que debes usar tal tipo de ropa, tal tipo de joyas, tener tal tipo de casa, tal tipo de carro, y las personas se dejan seducir por esa publicidad. Entonces, en vez de trabajar y vivir con el salario, con los ingresos que tienen, quieren obtener dinero fácil de otra manera, y eso los lleva a jugar. Y ellos saben utilizar las lotos y los juegos, ¿no? Ellos saben utilizar a los que han ganado para promover, y ponen la foto del ganador, que ganó tanto, y yo puedo ser el próximo. Y digo, tú puedes ser el próximo. Una persona real que se lo ganó el premio. Yo puedo ser uno de ellos. Exactamente. Entonces, esa publicidad atrapa, ¿no? al resto de las personas. Lo que no sale son las fotos, ese es uno, ¿verdad? Que sale 1 o 2 veces al año. Lo que no sale son los cientos de familias arruinadas, con problemas económicos en el hogar, no retratan. No caben en la foto. No retratan a esa persona. Divorciados, todo eso no sale nada. Eso no sale en la prensa. Hay algo importante que, como estamos hablando tanto a creyentes como a no creyentes, me gustaría que se tratara, y es el hecho de que hay personas que dicen, pero miren, en la Biblia se jugaba, hay el azar en la Biblia, hay el juego en la Escritura. Y ciertamente
no es lo mismo el juego por dinero, ¿verdad?, que el azar que se usaba en la Biblia. En la Biblia, por ejemplo, aún los sacerdotes usaban el azar como una forma de determinar la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel vuelve de Egipto a la tierra prometida, la repartición de la tierra entre las familias se hizo por azar, o sea, se echaban suertes, ¿verdad? O también, por ejemplo, el sacrificio del chivo expiatorio, ¿verdad?, o del cabrío, se hacía por suertes. O también en el caso de la elección de los apóstoles, aquel apóstol, Matías, que fue elegido en sustitución de Judas Iscariote, se hizo por suertes, ¿verdad? Y vemos muchas instancias donde se usa la suerte, pero nunca en la Escritura se usó la suerte como motivado por ganancias o por obtención de riquezas o por codicia. Sencillamente era una forma de ese pueblo, ¿verdad?, entender que Dios es soberano y que en esa suerte Dios iba a manifestar su voluntad. Porque hay personas que dicen, pero en la Biblia se jugaba, ¿cuál es el problema con eso? ¿Entiendes? Y yo creo que era importante hacer esta aclaración. Pero en la Biblia vemos los principios, lo que tú decías, primero que Dios nos manda a trabajar para ganar nuestro sustento, no jugando, no robando, no engañando a nadie, sino con el sudor de tu frente, que uno tiene que ganar el dinero. También vemos otro principio, que debemos mortificar la avaricia y la codicia y vivir también dentro de los márgenes que Dios nos ha dado. No quiere decir que no progresemos, que no trabajemos fuertemente, pero debemos entender el lugar donde Dios nos ha colocado y la posición que nos ha dado. Que podemos tener deseos de superación. Claro. Pero eso con una medida razonable y espiritualmente sana. Y usando los medios que Dios quiere que usemos, porque el medio de Dios es el trabajo. La Biblia dice por eso que debemos estar contentos con lo que tenemos ahora. Y hablar del contentamiento es hablar de un alma satisfecha. Un alma satisfecha no significa que es una persona que no trabaja, no significa que no puede ser una persona laboriosa. Progresista. No queremos decir que no pueda ser progresista, pero eso tiene su límite. Tiene que haber una meta, ¿no?, que sea razonable y bíblica y piadosa. Me interesa citarles en Proverbios 30 la oración de Agur. Muy bueno. Ustedes han oído a gente orar así, porque esto es una oración singular. Tremenda. Dice, 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. Pero luego dice, no me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. O sea, así mismo como él pidió no me des pobreza, también pidió no me des riqueza, porque hay peligro en ambas condiciones. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Ese texto es fantástico. Contento con lo que tenéis, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y lo que nosotros tenemos es que trabajar, procurar progresar, ¿por qué no? Pero hacerlo con 2 cosas en mente. Primero es a la forma en que Dios quiere que lo hagamos, que es mediante el trabajo. Y segundo, esperando en Él, que sea Él que nos prospere, no mediante el uso de este tipo de juegos de azar. Tenemos que ser útiles a la sociedad, aportar a la sociedad con nuestro trabajo, con el pago de los impuestos, con nuestro desarrollo. ¿Tú me entiendes? No podemos ser cargas a la sociedad y ni debemos dejarnos llevar de esa presión social de consumo, de que cada día debemos tener más cosas para ser personas de éxito. Dice, era nuestro Señor, ¿no?, que decía que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, es un engaño que compramos si nos llevamos de la filosofía materialista con la que el mundo se quiere regir y con la que nos quieren imprimir con esa publicidad que tú mencionabas. O sea, realmente nosotros debemos entender que somos entes espirituales, que debemos una relación con Dios. Y eso significa que lo espiritual, mi relación con Dios va primero. Yo quiero que en el próximo segmento hablemos de esas personas que están atrapadas en estos juegos de azar, ¿verdad? Que la codicia los ha dominado y la avaricia.
¿Qué pueden hacer para salir de ahí? Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy tenemos el libro ¿A quién pertenece el dinero?, del pastor John MacArthur. En este libro él se hace la pregunta, el dinero que tenemos, el dinero que manejamos, el dinero que administramos, ¿a quién pertenece? Y según las Escrituras, ese dinero pertenece a Dios y nosotros somos administradores del mismo. Por lo tanto, debemos gastar e invertir este dinero conforme a los principios que Dios nos da en su palabra y no conforme a los principios del mundo. ¿A quién pertenece el dinero? Del doctor John MacArthur. En el segmento anterior, Tony, preguntábamos qué podemos recomendar a esas personas que están atrapadas en este vicio, en el juego, que tienen esa esclavitud, muchos de los cuales tienen hogares destruidos, sus vidas destruidas, problemas familiares. ¿Qué tú le dirías? Bueno, mi recomendación es simple y sencillamente el Evangelio de Jesucristo, porque yo creo que el Señor es que ordena nuestras vidas. Él nos puede dar la capacidad de nosotros romper con ataduras atávicas de este tipo. El Evangelio es lo que permite a nosotros entrar en un sistema nuevo de valores, donde lo importante no es el dinero, la obtención del dinero fácil, sino, como decíamos aquí, o sea, nosotros tener una confianza y una dependencia de Dios para nuestro sustento. Y yo creo que el Evangelio es lo que realmente liberta al hombre del pecado. Decíamos que esto no es una enfermedad, es el fruto del pecado, es el fruto de las tinieblas que trae al hombre el estar apartado de Dios. Es el fruto de vivir para sí. Y de vivir para sí, y de vivir con valores incorrectos, valores de que para tu identidad te la dan la cantidad de riquezas que tú tengas, o tu identidad te la da tu posición social, realmente. Y de esto nos liberta Jesucristo. El Señor trae la verdad a nuestros corazones, y por eso dice la palabra en Juan 8:31, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo creo que si alguien nos está oyendo y esa persona está atrapado en este vicio, yo quiero decirle que en Jesucristo tú puedes encontrar libertad de la culpa y de la condenación del pecado, y también libertad de este tipo de ataduras. Salvador, ¿cómo ese mensaje de las buenas nuevas del Evangelio que Tony ha expuesto nos libera? Bueno, es el punto de que nosotros somos egoístas por naturaleza. Pensamos en nosotros y nuestras circunstancias. O sea, cuando yo estoy jugando, yo estoy pensando en mí, en tener más dinero, en tener más comodidad, en tener más placer. Yo puedo eso decirlo de mil maneras, y aún decir que si yo me saco la loto, yo no voy a tener un vecino pobre. Esas son algunas de las expresiones que las personas utilizan, pero detrás realmente está el bienestar que las personas buscan con las riquezas. La exhortación bíblica es, Dios nos da una nueva vida que nos encausa correctamente hacia dónde nos dirigimos. Por un lado, la Biblia dice que ya nosotros no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. O sea que lo primero es, ¿qué quiere Dios que yo haga? Y pensando ya ahora en el prójimo, la Biblia me dice ya, tú no vives simplemente para considerar tus propios placeres, tú quieres también el bien de los demás, y hay que invertirse en los demás, tiempo, dinero, esfuerzo, dones, talentos, para el bienestar de los demás. Mi vida sirve más que para yo sencillamente gastarla en mí mismo. Y cuando uno ve el trabajo bajo esa óptica en la que Dios te reencausa la vida, ya el trabajo viene a ser para ti algo donde tú puedes incluso contribuir en el avance del reino de Dios. Dios te dice, trabaja. Me llama la atención el Proverbios, en el libro de Proverbios, dice, el que labra su tierra se saciará de pan. O sea, trabajando, o sea, el que trabaja, tú vas a tener lo que tú necesitas, pero el que sigue propósitos vanos se llenará de pobreza. O sea, muchas personas han gastado tanto dinero en el juego que ahora hubieran tenido un dinero ahorrado o lo hubieran podido invertir de cierta manera,
pero esa oferta tan grande enceguece. Pero por otro lado, yo no solamente me quiero enfocar en la persona que pueda estar atrapada jugando, yo también quiero dirigir unas palabras a aquellos que son dueños de estos negocios emporios del juego. Y es decir, nosotros debemos pensar que el dinero no lo es todo. Cristo decía, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en los cielos. Y en ese sentido hay cosas que son más importantes que lo que nosotros tenemos aquí mientras vivimos en carne y hueso, sino que hay una eternidad a lo que vamos a afrontar. Y lo que nosotros hicimos afectando la vida de millones de personas, sencillamente para nosotros conseguir más dinero, eso un día le vamos a dar cuenta al Señor. No, y es triste decir que uno es un empresario, entre comillas, y estar en un tipo de industria que lo que hace es daño a los demás, y más daño en este sentido, que destruye personas, destruye familia, y al final está destruyendo la sociedad. Así mismo es. O sea que Dios tiene que ser puesto primero, y Dios ordena nuestras vidas, tanto para aquel que ahora mismo es dueño de estos negocios, como para aquel que está esclavizado por estos vicios. Hay solución en el Señor Jesucristo, de manera que el dinero no es Dios. Del dinero no es lo que al final de cuentas me va a satisfacer, ni siquiera aquí plenamente en esta vida. De hecho, están todas las historias. No solamente tenemos que meternos en internet y hacer una breve búsqueda para ver las vidas miserables de muchos de los que se han ganado las loterías. O sea, sencillamente han destruido sus relaciones de amistad con los demás, pero ellos mismos dan testimonio de que ahora son más infelices que antes. Entonces, es un engaño, es una falsa. La vida no consiste en la abundancia de los bienes que tengamos. Sí, que el mayor problema del hombre no es tener mucho dinero o mucho prestigio social. El mayor problema del hombre es un problema que tiene con Dios, que está separado de Dios, que va camino a una condenación eterna, y que Jesucristo se encarnó, vivió una vida de perfecta obediencia y pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Amén. Y ese sacrificio fue acepto delante de Dios, por lo cual Dios lo resucitó, y Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Y ese es el problema que nosotros debemos resolver primero. No es si tenemos mucho o poco dinero, no es si tenemos mucho o poco prestigio social. Y eso aplica a los que juegan y a los dueños también de este tipo de negocios. Tony, ¿qué podemos hacer a nivel nacional como países en este sentido? Hay muchas cosas que se podrían hacer realmente, y son cosas muy sencillas y muy fáciles de hacer, y que podrían ser implementadas por el gobierno o por los gobiernos, porque este problema de esta epidemia de los juegos de azar en la República Dominicana, que se replica en muchísimos países de América Latina y también aún en los Estados Unidos. Europa, en diferentes países, es un problema mundial. Ahora, hay cosas que sí se pueden hacer que ayuden a limitar esto. Los gobiernos están para crear bienestar en la población, para ayudar y ejercer justicia en las poblaciones, y estas medidas van a traer bienestar y van a traer justicia. Por ejemplo, yo entiendo que se debería restringir las contribuciones a partidos políticos de personas o empresas relacionadas a los juegos de azar. Tony, pero los políticos van a brincar porque ellos lo que quieren es dinero para llegar al poder. Bueno, lo que pasa es que eso es lo que quieren. O muchos políticos, no podemos decir que todos. En un sistema mercantilista, partidista, mercantilista como el que nosotros tenemos, pero nosotros tenemos que tratar de cambiar ese sistema. Es un sistema que ha sido nocivo para nuestra nación y que no se pregunta de dónde viene el dinero. Anteriormente se recibían contribuciones de los dineros de la droga sin ningún tipo de cuestionamiento, hasta que llegaron esas leyes de lavados de activos que han hecho más difícil que los candidatos reciban dinero de la droga. Bueno, pues también yo creo que podemos poner leyes que limiten que estos fondos lleguen a los partidos políticos. Se puede hacer, y eso es lo que estamos planteando precisamente, que se restrinjan estas contribuciones a los partidos políticos de ese sector, porque es un sector que en el fondo, aunque crean empleos y aparentemente crean cierto bienestar por medio de esos empleos, en el fondo el costo social es mayor
que la riqueza que ellos generen. De hecho, estudios que se han hecho dicen que de cada peso que el Estado recibe por este tipo, ingresos que recibe por este tipo de actividad, el Estado tiene que disponer de 4 pesos para poder atender la problemática social que se genera en las familias con el alcoholismo. O sea, un 400% de lo que reciben. Exactamente, tiene que reinvertirlo en el daño social, que personal, juego, sí, familiar que causa la industria del juego. Pero también yo creo que sería importante que no permitamos legisladores que estén directamente vinculados a la industria del juego. O sea, que yo no estoy diciendo con esto que sean todos los dueños de bancas de apuestas son personas que están haciendo negocios ilegítimos. No estoy diciendo eso. Muchos de ellos tienen, o sea, son personas que tienen negocios legítimamente establecidos, pero repito lo que dije antes, no todo lo que es legítimo es conveniente, no todo lo que es legítimo es bueno. Realmente yo creo que nosotros no deberíamos permitir ese tipo de personas que van allí a defender los intereses de quién, los intereses de su grupo, los intereses de su gremio. Ahora yo me pregunto, ¿los intereses del juego en República Dominicana son los intereses de la nación dominicana? ¿Qué tipo de valores queremos nosotros en esta nación? ¿Qué tipo de personas? ¿Cuáles son los paradigmas de las personas que deben estar legislando en República Dominicana? ¿Personas que se dedican a la industria del juego o personas que realmente están pensando en el bienestar de la nación como el bien máximo en sus vidas? Entonces yo creo que se debe limitar ese tipo de personas. Otra cosa que se puede hacer es prohibir los anuncios, vallas, en todos los medios televisivos que viven bombardeando por la radio, por la televisión, por los periódicos, a los dominicanos incitándolos al juego. Esto es una industria que no le conviene a la nación, tiene un costo social muy alto en disolución de familias y en crisis familiares para que el Estado esté prohijando este tipo de cosas, y debe haber una limitación en ese aspecto. Y finalmente yo creo que en una nación donde se le pone al petróleo que usamos para prender las industrias, para transportar los alimentos, un 100% de impuestos, es inverosímil que esta industria esté pagando alrededor del 2% de impuesto al año. Yo creo que si tú quieres jugar, igual que cuando tú compras un Mercedes-Benz, un automóvil de lujo o una joya, el Estado te hace pagar un impuesto altísimo. El que quiera jugar, que juegue y que pague ese impuesto también, que le cueste jugar. Es una forma de disuadir este juego. ¿Y es tan difícil ponerle impuesto a ese sector? ¿Quiénes están en el Congreso legislando esas cosas? Ese es el tipo de conflicto de intereses que yo te decía. Yo estoy diciendo estas cosas conscientes que no necesariamente esto van a ser iniciativas que van a aprender en el Congreso, porque hay hay una cantidad importante de legisladores, que no estoy diciendo que sean personas que estén haciendo algo ilegítimo, tienen sus negocios legítimamente establecidos, pero que lo que están es defendiendo sus intereses. Por eso yo entiendo que hay un conflicto de intereses entre ser un legislador y ser dueño de un emporio de bancas de apuestas, ¿verdad? Y por eso entiendo que no deben estar ahí, porque para que el país progrese y para que haya legislaciones que beneficien al colectivo de nuestra nación, no podemos poner jueces que sean juez y parte en ese lugar. Los legisladores tienen que ser hombres capaces, probos, y que estén legislando para el bienestar de la nación, no para defender intereses particulares. Y eso no solamente ocurre con la industria del juego, ocurre con otros sectores de la economía. Pero me estoy refiriendo porque es muy representativo la cantidad de legisladores que tienen el Congreso Dominicano que pertenecen a esa industria, que llegaron allí en base a el maridaje con la clase política dominicana. ¿Hay otro medio por el cual podamos crear conciencia en la población en relación a esto? Bueno, yo creo que uno de los medios son, ¿verdad? Siempre, obviamente, este tipo de programas, como que estamos haciendo nosotros. Las iglesias predican, las iglesias son creadores de conciencia. Cuando las iglesias están instruyendo a sus miembros sobre la codicia, sobre la avaricia, por lo menos ese sector social de cristianos que está haciendo. Y obviamente el Estado también puede poner, si quiere, ¿verdad?, planes educativos
y campañas promocionales donde desincentiven a las personas del juego mostrando la realidad. Aquí se muestra el individuo que se gana el millón de dólares o de pesos, lo que sea, y lo pone en una foto. Vamos a empezar a hablar de las historias de las tragedias familiares que han ocurrido alrededor de la industria del juego y a divulgarlas. Eso lo podría hacer el gobierno, pero la pregunta es, ¿lo va a hacer? Como ocurre con el uso del tabaco. Exactamente. Que hay unos videos que son promocionales muy fuertes. Exactamente. Mostrando personas que han sufrido las consecuencias del uso del tabaco, ¿no? Entonces, ¿por qué con un daño tan grande, tan enorme socialmente que hacen los juegos de azar no se puede hacer? O sea, realmente yo creo como tú que, aunque no creemos que la educación sea algo que resuelva todos los problemas, ni endereza el corazón torcido de los hombres, pero sí puede hacer un gran bien. Y yo creo que si desde las escuelas se empieza a enseñar que la manera correcta de producir riqueza es trabajando, teniendo ideas financieras correctas, yo creo que pudiéramos llegar a hacer un gran bien a la próxima generación. Yo creo que sí, porque es una sociedad que tiene valores invertidos. Exacto. Lamentablemente, tristemente, nosotros creemos, el dominicano aquí procura la riqueza fácil. Eso en el mundo entero, Tony. Por eso que la industria de los juegos de azar ha crecido tanto a nivel mundial. Sí. Sin embargo, hay una diferencia, y es que, por ejemplo, en países, vamos a decir, no solamente en República Dominicana, pero países como la República Dominicana, donde está muy deteriorada la institucionalidad, ¿verdad? Donde, por ejemplo, una persona comete un acto de corrupción y no le pasa nada, y esa persona sube de la nada, de la prácticamente miseria o de la pobreza, a ser un gran señor con grandes empresas y grandes emporios, como hemos visto nosotros en la República Dominicana, y no hay consecuencias penales para esa persona. El otro que está viendo en la base de la pirámide social dice, pero ven acá, yo no me tengo que matar trabajando, yo lo que tengo que dedicarme a esto, o a la política, o a esta cosa, o a vender la droga, porque en definitiva yo puedo comprar al juez, no me va a pasar nada. ¿Por qué yo tengo que matarme trabajando? A menos que haya consecuencias penales, que haya un régimen de consecuencias para el que comete delitos en República Dominicana, nosotros vamos a ver que ese tipo de valores se va a ir afianzando y se va a ir replicando. La gente ha visto que en este país el crimen paga. Y no solo República Dominicana, muchos de los países de América Latina, ya lo hemos visto con este escándalo que recién ha ocurrido, que abarcó muchísimos países de la América Latina, el escándalo de Brecht. Pero ciertamente que tenemos que romper con esos paradigmas. Tony, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos advertido del peligro de los juegos de azar. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. 1000 citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. El peligro de los juegos de azar ha sido el tema de nuestro programa en el día de hoy. Pero tenemos una cita anónima para apoyar lo que hemos estado viendo. Los juegos de azar son un robo por mutuo consentimiento. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a entendiendo@gmail.com.